ahora que tenemos entonces todas estas ideas de límite, límite general, límites laterales, vamos a poder definir un concepto importante en el análisis de funciones, que es la idea de continuidad de una función. ¿Qué significa que una función sea continua? Tenemos una idea intuitiva ya de qué significa que una función sea continua. Cuando nosotros hacemos un dibujito de una función y la dibujamos con una línea que no se interrumpe, o sea, una línea continua, justamente, estamos pensando justamente, este es el gráfico de una función que se comporta en forma continua. No hay ninguna interrupción en el dibujo de esta función, ¿sí? Ejemplo que no cumplía esto, por ejemplo, cuando empezamos a hablar de valor esperado, la función que medía el ritmo cardíaco de un paciente y que tenía un huequito ahí porque el aparato había fallado en algún momento. Esta función acá tiene lo que vamos a llamar una discontinuidad, ¿sí? Porque en su gráfica no la puedo hacer con una línea continua, me quedó un huequito acá. O otro ejemplo de las funciones a trozos, que ya hemos hecho varias, cuando les pasaban cosas como esta. ¿Sí? Como el gráfico, la línea que yo uso para dibujarla se interrumpió en algún momento, se cortó y pegó un saltito acá. Esta función vamos a decir que es discontinua, ¿sí? Lo que queremos es ponerle una definición matemática formal a estas ideas intuitivas de continuidad. Antes de eso, por ahí un pequeño paréntesis, una breve explicación de por qué vamos a estudiar esto. ¿Para qué me sirve estudiar si una función es continua o no? ¿Para qué me sirven las funciones discontinuas? Si nosotros recordamos de las primeras clases que habíamos visto, clases presenciales, cuando todavía teníamos, habíamos visto para qué queríamos usar las funciones. Nosotros las funciones las íbamos a usar para modelar fenómenos físicos, ¿sí?, de la realidad en un papel, en una cuenta matemática, y con esos modelos matemáticos, en forma de funciones en este caso, poder hacer predicciones sobre el mundo real, poder predecir, bueno, si yo entonces hago tal cosa, en el mundo real va a pasar tal otra, y eso me lo dice mi modelo matemático, mi función. Si eso es lo que yo quiero hacer, ¿por qué tendría que pensar, o por qué tendría que trabajar con funciones discontinuas? Porque si nos ponemos a analizar un poquito la realidad que conocemos, nuestra realidad cotidiana, en general los fenómenos que analizamos, al menos macroscópicamente, son continuos, ocurren en forma continua. O las cosas que podemos medir ocurren en forma continua. Entonces, ¿por qué pensaríamos en funciones que tengan discontinuidades? Bueno, hay un montón de situaciones que vamos a modelar con discontinuidades. Esta es una, por ejemplo, la que decíamos del aparato que en un momento no registró, ¿sí?, una medida, entonces tengo un huequito, ahí tengo una discontinuidad. Esto es una discontinuidad, bueno, un poco facilón, digamos, no nos preocupa demasiado, de hecho le vamos a poner un nombre muy especial. Este tipo de discontinuidades puede que sean un poco más raras, ¿sí?, sobre todo cuando uno empieza a pensar físicamente. Esto, si yo midiera acá una variable física con respecto al tiempo, este comportamiento me estaría diciendo que hay alguna variable física que cambia instantáneamente su valor en el tiempo, ¿sí?, en tiempo cero. No le lleva nada de tiempo a hacer un cambio instantáneo en su valor. Eso es medio raro. ¿Cómo puede ser que eso ocurra? Si nos ponemos a pensar en los fenómenos físicos que observamos, habría que trabajar un poquito para pensar en fenómenos que cambian instantáneamente. Un ejemplo que por ahí a veces uno puede pensar de fenómeno que cambia instantáneamente, entre comillas, es cuando yo prendo una lamparita, ¿no? Sobre todo pensemos en una lamparita incandescente, que es más fácil de analizar físicamente, las viejas lamparitas de filamento. Yo prendo una tecla y la lamparita se prendió instantáneamente, ¿sí? No, mentira. Eso no es cierto, no ocurre instantáneamente. O sea, no puedo pensar yo que
si ya acá pongo el tiempo y acá pongo la intensidad lumínica, digamos, cuánta luz hay, no es que había 0 y cuando yo prendí la lamparita, a partir de ese momento hay un cierto valor de intensidad lumínica distinto de 0, de forma instantánea. Eso no ocurre así. La lamparita incandescente, el filamento, para iluminar, lo que hace es calentar un filamento, ¿sí? Elevar la temperatura. Entonces, en realidad lo que ocurre es que el filamento está a temperatura ambiente, cuando está apagado, y no emite luz, no emite radiación a esa temperatura, y en algún momento, cuando yo aprieto la tecla para prenderlo, lo que ocurre es que su temperatura empieza a elevarse, y no en forma instantánea, lleva un tiempo elevarse a esa temperatura. Y la intensidad lumínica va a depender justamente de esa temperatura, entonces esto va a subir así. Por ejemplo, no tengo idea si esa es la verdadera forma que sube, pero va a tener una forma en llegar de acá hasta acá a través de una función justamente continua. Pero ¿qué ocurre? Este tiempo que le lleva a la lamparita a pasar del estado apagada al estado prendida es muy chiquitito. Es tan chiquitito que muchas veces para los fenómenos que nosotros queremos estudiar no nos importa. Por ejemplo, este tiempo, acá de nuevo voy a inventar porque no sé si es la cantidad verdadera, pero supongamos que es nanosegundos, 10 a la menos 9 segundos. Si yo este eje le pongo en minutos, esto no lo veo. ¿Sí? Es tan chiquitito que no alcanzo a verlo. Entonces, si justamente voy a medir el tiempo en minutos, tal vez hacer un modelo de esa situación con una función discontinua está perfecto. Para lo que yo quiero observar, para lo que quiero predecir, lo que quiero calcular, no me importa qué hace acá. Y es más fácil entonces decir, bueno, tiene esta forma. Pasó de valer 0 de la luz a valer un cierto número. Que mucho más fácil esto, que tendría que ponerme a encontrar, bueno, cuál es la forma, cuál es la función que se adapta a esta enfermedad, esta formita, qué sé yo. Será para otro problema. Entonces, las funciones discontinuas van a aparecer cuando yo haga modelos matemáticos, ¿sí? Y por ejemplo aparecen en este tipo de situaciones, ¿sí? Cuando yo voy a modelar, por ejemplo, un fenómeno que es tan rápido que no me importa cómo hace la transición, cómo pasa de estar acá a estar acá. Entonces hay un salto en los valores de función, en la discontinuidad, no me importa cómo llegó ahí. Físicamente sé que no hay una discontinuidad, físicamente sé que ocurre algo así, pero como a mí no me importa, mi modelo matemático va a ser este. ¿Sí? Bueno, entonces nos va a interesar, como ya se está dando una idea, más que la continuidad, nos va a interesar un poco en realidad la discontinuidad. ¿Cómo es que se comporta la función en esas discontinuidades? Vamos entonces primero a definir continuidad. La continuidad la vamos a definir con 3 condiciones. Vamos a decir, f de x es continua en un punto, si la definición de continuidad que nosotros vamos a dar es puntual, es para un valor de x, si y solo si se cumplen, vamos a poner 3 condiciones. Condición número 1, x0 tiene que estar en el dominio de la función. Por supuesto, condición elemental. Para que la función sea continua en el lugar, primero tiene que haber función en ese lugar. Y eso lo digo así, diciendo x0 pertenece al dominio de la función. Punto número 2, tiene que existir el límite cuando x tiende a x0 de f de x. Como vimos en la clase anterior, esto equivale, si se cumple sí, solo sí, existen y son iguales los límites laterales. Vamos a escribir así. Existen y son iguales los límites laterales.
por último, no me alcanza con que x0 sea el dominio, que exista el límite, sino que además el valor del límite tiene que coincidir con el valor de la función en ese punto. ¿Sí? O sea, tiene que haber función, tiene que haber límite y las dos cosas tienen que ser iguales. Estas son las tres condiciones que tengo que verificar siempre que a mí me pregunten si una función es continua en un punto, en un x dado. Sí o sí, no me puedo olvidar de ninguna. Las tres son absolutamente necesarias. Si no verifiqué una, no verifiqué nada. Sí o sí tengo que hacer condición 1, condición 2, condición 3. ¿Sí? El orden no necesariamente es este, claro, pero es un orden lógico, porque si de entrada el punto no está en el dominio, no tiene sentido hacer lo otro. Si no existe límite, no tiene sentido hacer lo que sigue, y si no se cumple esto, no tengo continuidad. Eso también me da una pauta de análisis. ¿Sí? Como las tres condiciones se tienen que cumplir, sí o sí, todas juntas, si ya me encontré con que hay una que no se cumple, las otras ni las miro. Ya sé que la función no es continua. Cuando una función no es continua, porque no cumple alguna de estas condiciones, vamos a decir que es discontinua. ¿Sí? Una aclaración sobre este punto de acá. Esta situación, ¿sí?, está para contemplar casos como este. Una función que en x0 se comporta así, o sea, tiene límite, pero el valor de la función es este de acá. Este es f de x0. Y este es el valor del límite. ¿x0 está en el dominio? Sí, porque tengo función en x0. ¿Existe límite? Sí, hay valor esperado porque el vecino de la derecha y el vecino de la izquierda se pusieron de acuerdo. Pero la función es continua, no, porque no se cumple la tercera condición. El valor del límite no coincide con el valor de la función. Entonces, justamente cuando hago la gráfica, me pasa de lo que decimos al principio. Me queda un huequito en la gráfica, me queda un agujerito, no es una gráfica de un trazo continuo. ¿Sí? Por eso tiene que estar esta condición, también se tiene que cumplir, la tengo que verificar. Bien. Estas son entonces las condiciones para saber si una función es continua en un punto. El tema es que a nosotros nos va a interesar analizar continuidades de una función en un montón de puntos. De hecho, en una infinidad de puntos. Nosotros vamos a definir una función, vamos a dar un dominio y nos vamos a preguntar, ¿esta función es continua en su dominio? Y en general ese dominio va a ser un intervalo de la recta real que contiene infinitos puntos. ¿Se imaginan que no puedo ponerme a probar esta definición de continuidad en los infinitos puntos que tiene el dominio o un intervalo de la recta? Entonces, vamos a tener que hacer otra cosa, ¿sí? Vamos a tener que inventar algo para poder hablar de continuidad un poco más general y no tener que probar en infinitos puntos que nunca terminaríamos. Para eso ustedes tienen escrito en el apunte una serie de propiedades, en realidad deberían ser, son teoremas y uno podría demostrar. Pero nosotros lo vamos a tomar como que son propiedades que alguien se tomó el trabajo de demostrarlos y le creemos. Que son propiedades de ciertas funciones que son continuas en todo su dominio, que son los polinomios, ¿sí?, funciones, polinomiales, funciones racionales ¿sí? Las racionales, recuerden, son cocientes de polinomios. Y funciones en general algebraicas, ¿sí? En realidad estas abarcan a todas las de arriba, como que vamos en orden creciente de complejidad. Estas
incluyen a las racionales, incluyen a los polinomiales y además incluyen a las funciones que tengan raíces, ¿sí? Raíz cuadrada, raíz cúbica, cualquier raíz, de cualquier índice. Esas funciones, todas estas, son continuas en su dominio. Fíjense lo importante, entonces, siempre primero de identificar el dominio. Volvemos a insistir desde lo que decíamos desde la primera clase. Como la primera condición para ser continua es que tengo que estar en el dominio, obviamente, cuando hablamos de continuidad, lo primero que voy a identificar es el dominio de la función. Una vez que encontré el dominio, para estos casos particulares de funciones, las polinomiales, las racionales, las algebraicas en general, estas, repito, incluyen a todas estas y además, si por ejemplo hago operaciones con raíces, ¿sí? Y después no sé, sumo una que tiene una raíz más un polinomio y lo divido por otro polinomio y lo multiplico por una raíz, todas esas operaciones con ese tipo de funciones me vuelven a dar funciones que son continuas en su dominio, ¿sí? Primero tendré que sacar el dominio y una vez que lo encontré, bueno, en todos los valores del dominio ya sé que son continuos. ¿Quiénes quedaron afuera de esta lista de funciones que son continuas en todo su dominio? ¿Quiénes quedaron afuera? Las funciones que quedaron afuera de esta lista, de las que conocemos hasta ahora, son las funciones definidas a trozos. Funciones definidas a trozos no son ni polinomiales, ni racionales, ni algebraicas. Tienen, cada uno de sus pedazos, de sus partes, puede ser una expresión polinomio, una expresión racional, una expresión algebraica. Pero como función completa, recuerden, la función es toda la expresión de formular, de toda la fórmula, más el dominio. Como función, las funciones de trozos no son ninguna de estas tres. Y por ende, no tienen esta propiedad, ¿sí? No puedo decir que una función de trozos es continua en su dominio. Eso en general no es cierto. ¿Está bien? Habrá casos en los que se cumpla, pero habrá casos también en los que no. Recordemos entonces, funciones polinomiales, racionales y algebraicas son continuas en todo su dominio. ¿Quiénes quedan afuera de estas? Las funciones a trozos. Esas no puedo robar con este versito. Voy a tener que hacer un poco más de laburo. Una vez que tenemos definida la idea de continuidad, vamos a definir también la idea de discontinuidad. Si alguna de estas tres condiciones no se cumple, una función va a ser discontinua, ¿sí? En un punto. Y nos va a interesar analizar qué tipo de discontinuidad tiene esa función en ese punto. Porque no da lo mismo. Vamos a ver tres casos, básicamente, de lo que se conoce como clasificación de discontinuidades. Partamos de la idea de que f de x es una función discontinua. Ya sé que es discontinuo. En x. ¿Cómo sé que es discontinua? Verifiqué las tres condiciones de continuidad, o al menos algunas, y hubo alguna que no se cumplió. Ya con que una sola de esas tres condiciones no se cumpla, listo. Ya sé que la función es discontinua en ese punto. Pero podría ser discontinua por distintos motivos. Por ejemplo, podría ser discontinua porque ocurre algo así. O ocurre algo así. En este caso,
La función es discontinua porque no se cumplió la primera condición. X0 no está en el dominio de la función. Para X0 no tengo función. En este caso, sí tengo función, ¿sí? Hasta acá el valor de la función, pero lo que no se me cumplió fue la tercera condición. El límite no es igual al valor de la función. En ambos casos, como una de las condiciones no se cumplió, la función es discontinua. Este es un tipo de discontinuidad particular que se llama una discontinuidad evitable. Primer caso. Esto es una discontinuidad evitable. ¿Qué característica en común tienen las discontinuidades evitables? Fíjense, en los dos casos, tanto como si x0 no estaba en el dominio o x0 sí estaba en el dominio, pero no coincide el valor de f con el valor del límite, el límite existe. ¿Sí? En las discontinuidades evitables, la manera de darnos cuenta que hay una discontinuidad evitable es que existe el límite cuando x tiende a x0 de f de x. Es decir, que los límites laterales me dan lo mismo. ¿Sí? Esto equivale a decir límite cuando x tiende a x0 por derecha es igual al límite cuando x tiende a x0 por izquierda de f. Así me doy cuenta que hay una discontinuidad evitable. Ojo, ya sé que era discontinua, O sea, verifiqué las tres condiciones y alguna falló. Fíjense que como esta es la segunda condición para continuidad, la que tiene que haber fallado es o la primera o la tercera. Acá falló la primera condición, no está en el dominio. Acá falló la tercera condición, no coinciden valor de función con valor de límite. ¿Sí? Una de las tiene que haber fallado, si no, no sería una discontinuidad. ¿Qué otra cosa me podría pasar? Me podría pasar algo por el estilo. Algo así. O algo así. O la variante que se les ocurra. Fíjense que acá la definí en un punto de la función, acá entendí que no, vamos a hacer que no. Estaba por puesto. ¿Sí? Acá el x0 está en el dominio, acá no, pero fíjense que la función es discontinua, ¿sí? Tengo una ruptura en la continuidad de la línea de la gráfica. Este tipo de discontinuidad se llama inevitable de tipo salto. O más abreviadamente decimos que la función tiene un salto. ¿Cuál es la característica del salto? En el salto, si se fijan, no hay límite, el límite no existe, ¿sí? Porque si existiera el límite y la función, si en una discontinuidad existe el límite, estoy en el primer caso. Entonces ya sé que cuando no existe el límite voy a estar en algún otro caso. En este caso no existe el límite, pero los límites laterales sí existen. Límite por izquierda, límite por derecha, los dos me dan un número. Entonces esa es la característica. Existe límite por izquierda y límite por derecha. Pero son distintos. Tengo límites laterales, pero como no coinciden, los vecinos no se pusieron de acuerdo, hay un salto justamente en la gráfica de la función. Y el último caso que tengo es cuando ocurren cosas como esta, por ejemplo. Así. O
O así. ¿Qué tienen en común todos estos casos? Hay algún límite lateral que no existe. ¿Sí? Acá este límite lateral por izquierda, la función se va, crece, vamos a decir se va a infinito. Ahora un ratito le ponemos bien el nombre a ese. Y acá la función se va para abajo, valores cada vez más negativos, se va menos infinito. Entonces, tanto el límite lateral por izquierda como el límite lateral por derecha, ninguno de los dos existe. Acá en cambio, los dos se van a más infinito, pero ninguno existe, de nuevo. ¿Sí? Por más que el tipo de comportamiento sea igual, tanto por izquierda como por derecha, los límites no existen, no me dan un número. Entonces, es igual que el caso anterior. Y acá también, el límite por izquierda no existe, aunque el límite por derecha sí, por izquierda no. Entonces, estamos también en el mismo caso, que es el caso de discontinuidad inevitable de tipo asintótica. ¿Sí? O, dicho más cortito, decimos en x0 hay una asíntota vertical de la función. ¿Cuál es la característica de la asíntota vertical? Alguno de los límites laterales no existe. Puede ser que no exista por izquierda, que no exista por derecha o que no exista ninguno de los dos. En todos los casos, lo que vamos a decir es que la función tiene una discontinuidad inevitable de tipo asintótica. ¿Sí? Bueno, esta va a ser entonces nuestra clasificación de discontinuidades de las funciones. ¿Sí? Tipo evitable, ¿sí? Cuando hay una discontinuidad pero existe el límite, o sea que la discontinuidad es porque no estaba en el dominio, porque no coincidía el valor de la función con el valor del límite. O discontinuidades inevitables cuando el límite completo no existe. El límite completo puede no existir por dos motivos. Porque los laterales, si bien los dos existen, me dieron distintos y entonces tengo una discontinuidad de tipo salto. O bien porque uno de los límites laterales no existe y entonces no existe tampoco el límite completo. ¿Sí? Fíjense que en estos dos casos no se cumple la segunda condición de continuidad que pedíamos, que era la existencia del límite. O sea, una vez que ya sabemos que una función es discontinua, porque alguna de las tres condiciones para ser continua no se cumplió, o el punto no estaba en el dominio, o no existía el límite en el punto, o el valor del límite no coincide con el valor de la función, lo que tenemos que hacer es clasificar esa discontinuidad, es decir, qué tipo de discontinuidad tiene en ese punto la función. Y la manera de clasificar el tipo de continuidad es mirando el límite, siempre. El límite es el que me decide el tipo de discontinuidad. Si el límite existía, la discontinuidad era evitable. Si el límite no existía, podía ser de tipo salto cuando los laterales existen, o de tipo asintótico cuando alguno de los laterales no existe. ¿Sí? Y eso es todo entonces respecto a clasificación de discontinuidades. Veremos después entonces si hacemos algún ejemplito de un análisis de una función, análisis de continuidad, y con eso entonces ya tenemos todo para cerrar el tema de continuidad de una función.